Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, nuestros escuchas, colegas, amigos. El día de hoy, de verdad, es un gran privilegio tener a mi querido Luis Miguel Dena. Bienvenido, mi querido Luis Miguel. Encantado. Muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en este espacio, que es un espacio en donde queremos conocernos, que nos conozca todos nuestros amigos, de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho y cuáles son nuestras propuestas, recomendaciones, porque estamos trayendo grandes líderes como tú. Nuevamente, Muchas bienvenido, gracias. muchas gracias, de verdad, un verdadero honor tenerte aquí con nosotros. Yo, la verdad, les quiero comentar algo. Estaba yo haciendo mi tarea leyendo su currículum, dijo, voy a señalar lo más importante y no les miento, no pude dejar nada en blanco. Es un trabajo, una labor de muchos años, con participaciones en el gobierno a niveles de primer nivel, incluso como integrador con otras corporaciones internacionales en todo lo que es materia de inteligencia, del análisis de la delincuencia, de la forma que se debiese llevar esto. Y si me permiten, me voy a dar un minuto para darle lectura para que tengan una semblanza. Primero es de Zacatecas. ¿Qué tal tu tierra? ¿Sigues yendo para allá? Sí, como no, tenemos un vínculo familiar que nunca se va a romper. Ahí tenemos mucha familia. Perfecto. Bueno, pues somos prácticamente la misma generación por algunos días, 13 días del 23 de enero del 66, de las buenas épocas que tenemos. Estudiaste en la Universidad Autónoma de México, tienes el diplomado de Seguridad Estrategia por parte de la Universidad Pontificia, comillas, de España. Tienes el Harvard Negotiation Project por parte de las universidades de Harvard y la propia universidad, el Global Security por la Universidad de Israel y el High Business Development de la Universidad Panamericana. Eso para comenzar, se los digo, solo para ir calentando motores. De la parte importante, pues son 20 años en el Servicio de Administración Pública, donde desarrolló una carrera en materia de seguridad nacional y pública, por ahí del año de 1986 en área de control migratorio, aéreo, marítimo, terrestre y la delegación regional de Cancún, Quintana Roo, que ya es donde comienza ya él a trabajar en beneficio en pos de nuestro querido México. Del 94 al 95, de 9 años, fue nombrado delegado del Centro de Investigación de Seguridad Nacional en el Valle de México y director de investigación encargado del despacho, donde desarrolló capacidades en materia de inteligencia estratégica y táctica, que aquí yo creo que va a ser un punto que les va a interesar mucho, que mi querido Luis Miguel nos pueda compartir ahora en el sector privado, que vamos a llegar a ese punto. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cómo nos va a dar estructura para todos los colegas que son directores de seguridad corporativa, para los que brindamos servicio? Yo creo que esta área siempre es un área un tanto abierta, donde hemos tenido que traer gente del exterior a sumar. Qué mejor que ahora mi querido Luis Miguel, que también es director de Cyberblack, con presencia ya internacional, nos pueda transmitir estos conocimientos para mejorarnos. En el año 2004 fungió como delegado del CISEN, entendiendo la problemática de la gobernabilidad, seguridad pública y de procesos de movilidad. En el 2005 fue nombrado coordinador general de inteligencia para la prevención de la Policía Federal Preventiva, y en dicha gestión creó el despliegue territorial de inteligencia, que eso todavía se está llevando a cabo, ¿no? Esa escuelita que dejaste de cómo poderlo dividir. Hizo también en el orden federal el tema o el lema de darle nombre y rostro a la delincuencia, que era importante, ¿no? El no suponer, sino ya decir, ok, vamos a hacer ahora sí que inteligencia para poder identificar y ponerle cara y nombre a cada una de las pues de esta gente delincuente, ¿no? O de estas, ¿cómo le llamamos? Personas que tomaron otro camino y no el Estado de Derecho, mi querido Víctor. Es correcto. Adicionalmente, fortaleció los procesos de vinculación interestatal de la Policía Cibernética, que también su compañía es de las más respetables y fuertes al día de hoy en México.
y con enlaces internacionales de lucha contra el narcotráfico con la DEA de Estados Unidos, el DAS de Colombia, sí es correcto. Sí, el DAS. Y la Policía Nacional Española, Guardia Civil, fíjense, detonó la especialidad en el tema de metanfetaminas, en este caso de Hong Kong, y trata de personas con ICE Washington. Entonces, pues sigue. Hoy por hoy es director de esta empresa de ciberseguridad que tanto nos está hoy ocasionando problemas, o va a ser uno de los delitos más graves en un futuro corto o a mediano plazo, porque ya está sucediendo desde que tenemos ya conocimiento de Pegasus, que tiene presencia en nuestro país. Y pues también tenemos el gusto de que en esta plática nos puedas compartir mucha información. Siéntete en tu casa, siéntete libre de poder llevarnos a esos inicios, cómo comenzó tu carrera, mi querido Luis Miguel. ¿Qué pasa? ¿Cuándo sales de Zacatecas? ¿Cuáles son tus orígenes allá, hermano? Primero agradecerte, mi querido Víctor, como capitán del ejército. Sé que eres un hombre de seguridad y que notoriamente con VIP Protection estás también elevando la vara. Dejas Gracias. Una altura importante con esta empresa de seguridad privada en el sector, creo yo, importante. Déjame de explicar. Soy originario de Zacatecas. Mis padres son originarios de Luis Moya, Zacatecas, Buenavista, el área local. Y yo nazco ahí por una decisión de mi padre, de mi abuelo. Tú sabrás esta generación de hombres que quieren de alguna forma conservar su progenie. Para mí es muy importante, y a los 6 meses mi padre tiene que emigrar, y tiene que emigrar porque ya estaba en el ejército mexicano. Sí. Y tenía notoriamente que atender la parte profesional, y la parte personal de la familia, bueno, pues era ayudado por toda la familia en Zacatecas. A partir de ahí soy un migrante, al igual que mi padre, que nos lleva a la Ciudad de México, posteriormente al Estado de México, donde residimos la gran mayoría de nuestro tiempo y donde actualmente continúo residiendo. ¿A los cuántos años te viniste para acá? Prácticamente a los 6. Okay. A los 6, y llegar a una ciudad con una configuración totalmente distinta a lo que es el campo mexicano, un Zacatecas en aquellos entonces, todos eran o migrantes o campesinos, y en su caso algunos decidieron ser militares. Ok. Eso, con esta migración, mi padre yo creo que toma una de las decisiones fundamentales en lo que hace a una generación. Cuando tú cambias de residencia, cuando tú diriges a tu familia a un mejor estadio, pues abriste todas las posibilidades, y gracias a él abrió todas las posibilidades para que yo pudiera tener una educación, para que pudiera tener una universidad, y que esto nos diera la posibilidad, en todo caso, de ser hombres de bien. Eso es lo que somos, mi querido Víctor, hombres de bien, tratando de hacer seguridad para nuestro México. Sin duda, hay alguien que tiene todavía mucho por aportar a nuestro país, licenciado en Derecho de la UNAM. Así es. ¿Le vas a los Pumas en el fútbol? ¿No te gusta el fútbol? Le voy a la América. No me diga nada, por favor. Sé que voy a generar contradicciones, pero hay una condición muy básica, siendo Puma, evidentemente que reconoces al equipo, y más cuando a mí me tocó Hugo Sánchez, por ejemplo, ¿no? Son nuestras buenas épocas. Claro que sí, pero la definición es como tal. Mi padre le va a las Chivas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yéndole a la América nos queda claro que nadie es perfecto, ¿no? Nadie lo es, querido Víctor. Oye, pues no, padrísimo, licenciado en Derecho, y ahí comienza prácticamente ya tu vida en el área del sector público de seguridad. ¿Cuáles fueron tus primeros cargos? ¿Por qué decides, lejos de ejercer la abogacía, dedicarte o especializarte en la parte de seguridad nacional? Aprecio tu pregunta. Fíjate que cuando tienes conciencia de quién eres, yo vengo notoriamente de un padre que hace una migración, después es militar para poder alimentar a su familia, toma la vocación con amplia profundidad, él llega a tener una definición personal de continuar en el ejército o de estar cerca de su familia, y él toma una decisión y se va a la Policía Bancaria Industrial. Okay. Cuando ya estás hablando de que del área de seguridad nacional, que es
la que defiende nuestro ejército mexicano, pasa a un área de seguridad pública en donde empezaba esta policía bancaria industrial por aquellas amenazas y riesgos que tenía la Ciudad de México. Bueno, se constituye una policía bancaria industrial en donde han salido excelentes colaboradores, hoy propietarios de varias empresas que le han dado a nuestro país la capacidad de profesionalizarse. Un buen ejemplo hace otros buenos ejemplos. Y en ese sentido, mi padre fue siempre un buen ejemplo para yo poder atender un reto personal. Llego al área migratoria por una invitación que me permite recibir, hago todos mis exámenes, hago todos mis procesos de ingreso y soy un oficial de migración en Quintana Roo asignado el 16 de septiembre de 1986, pero con un problema muy grave. En ese entonces la corrupción, como quizás siga siendo hoy uno de los graves problemas que enfrenta nuestro país, pues era un problema gravísimo. Llegar a una delegación con un titular como Guillermo Nieto Martínez, un hombre, yo digo, del Estado mexicano, que después de haber sido superintendente en la Comisión Federal de Electricidad, llega a ser titular de una delegación regional como la de Cancún, con sede en esa ciudad, donde la atención migratoria pues era parte de la primera cara, del primer rostro que ven nuestros turistas. Sí. Imagínate, el 93% de estos turistas pues llegaban a Cancún con el fin de divertirse y lo que encontraban era una cara de corrupción. Tener la valentía por parte de don Guillermo de atender ese fenómeno y ser nosotros, y yo te estoy hablando a muy corta edad, un oficial de migración que atiende ese problema, nos empezó a generar, me empezó personalmente a generar, pues obviamente la necesidad de inteligencia, aunque todavía no sabía yo absolutamente nada de inteligencia. Fue así que en una operación de la detención de uno de los traficantes de migrantes muy fuerte, el señor Gary Kong, para esas épocas, estoy hablando de 1987, me vale la oportunidad de participar con el FBI, el Federal Bureau of Investigations, en un curso de altas técnicas de investigación, y la inteligencia se compone en uno de sus grandes procesos como recopilación. Ahí empiezo yo a definir la ruta de lo que me encantaba. De aquí soy, esto es lo mío. De ahí fui y de ahí seré, y seré siempre, como yo me considero, un hombre de la inteligencia mexicana que ha tenido la oportunidad de servir a su país y que hoy tiene la oportunidad de servir a grandes corporaciones, a empresas mexicanas multinacionales que nos permiten en todo caso dar una experiencia notoria de lo que hemos aprendido a lo largo de 20 o 25 años en este servicio. Pues ya toda una vida, mi querido Luis Miguel, y yo creo que grandes experiencias también en esta parte migratoria, ¿no? Una plaza no sencilla, lo que es Quintana Roo, independientemente de la parte de Chiapas, que es también, tenemos la frontera con Guatemala, que es un fenómeno que sigue existiendo al día de hoy, ¿no? Con haitianos que se ha recrudecido, con ese sueño americano, que ha habido muchas perspectivas. A ver si estás de acuerdo conmigo. Algunos presidentes han apoyado incluso en la bestia, que les den de comer, que se les ayude por la parte humanitaria, y hay otros que dicen, oye, pues estás ilegal en el país, ¿no? Al grado de que en las últimas fechas, te lo comento porque tenemos un cliente que es una empresa periodística muy fuerte americana, tuvieron que venir a esta parte de Chiapas para ver cómo estaba ya la violencia, cómo estaba la gente, cómo lo estaban tratando. Y luego en la parte norte, que en los Estados Unidos dijeron, no, te vamos a regresar, cómo tenían a los niños. Tú sabes todos los abusos que se han cometido. Y eso nos llega a nosotros también a poner en una situación de si es correcto que pasen ilegalmente por nuestro país o no. Y los presidentes que digan, vamos a ayudarlos, o sabes que vamos a tratar de contenerlos y hacer las cosas correctas, que es de darles los permisos de internación, porque a final de cuentas ellos dicen, oye, yo no me quiero quedar en el país, me voy a ir. Sin embargo, sí se llegan a quedar en los estados, ¿no? Ojalá que sea para bien. ¿Cuál es tu perspectiva del trato que se está dando actualmente ante estos fenómenos de inmigración de haitianos centro y sudamericanos? Mira, en el mundo hemos tenido esta gran condición de que migramos.
sea por el sueño americano de los años 70, 80, sea por la violencia que se suscita alrededor de tu familia. Tú imagínate que en El Salvador, por ejemplo, si tienes un hijo, está destinado a que en un momento dado sea cooptado por la guerrilla, sea cooptado por la delincuencia, sea cooptado por las organizaciones del crimen organizado. Cualquiera que sea la naturaleza de una decisión, siempre habrá dos grandes bloques. El gran bloque que quiere frenar esa migración y lo convierte en un tema policíaco, o el gran bloque que quiere respetar esos derechos humanos y quiere abrir las fronteras. No es un debate solo ideológico, es un debate económico y también es un debate que tiene implicaciones de seguridad nacional. Sí. Hoy por hoy no hay municipios que estén preparados para atender la grande demanda que genera 10,000, 14,000 personas. Y lo hemos visto cómo las instituciones van debilitándose justamente porque no tienen los recursos necesarios para atender esta gran oleada. Pero la vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque como seres humanos explotamos con toda claridad la libertad de migrar. Y tú como ser humano en el mundo tienes el derecho de poder estar donde quieres estar. Quienes respetan las leyes, pues tienen en su caso normas muy claras para que puedan trasladarse a otros países. Quienes no respetan las leyes, a veces los convertimos en delincuentes, a veces los convertimos en mártires, a veces los convertimos en víctimas. Creo que cuando observas el fenómeno migratorio de forma holística, es un tema que en el mundo tenemos que ser todavía más inteligentes que solo dejarlo en un tema policíaco. Sí, definitivamente buen análisis. Me quedo con ello. De verdad, un tema que vamos a seguir viendo. Quién sabe. Lamentablemente así Sí, es. sí, desafortunadamente o con miedo, ¿no? La leva que llegan a tener los cárteles con esta gente, las violaciones de los derechos humanos y de las violaciones también de las mujeres que llegan a cruzar. Esto también fue en determinado momento, por ahí de los años 90, a principios del año 2000, ya era un gran negocio de algunas corporaciones policíacas. Decían, esto es lo mío, a mí mándame a Chiapas, porque había recursos, porque es gente que está viajando con dinero. Y bueno, todas las atrocidades que se lleguen a dar, esperemos que se sigan respetando y que no se pierda la perspectiva de la parte humanitaria, así como nosotros decimos, oye, Estados Unidos, no nos afectes a nuestra gente, no me la humilles. Bueno, pues aquí estamos en un puente, ¿no? Como de gente, como de drogas, ¿no? Que es un tema también que no vamos a acabar porque tiene una historia enorme. Solo lo que podemos hacer es la estrategia, que va a ser una pregunta que te tengo con un comparativo de Estados Unidos, lo que ha llegado a suceder en Colombia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos fallando? ¿Qué es lo que más viene? Mi querido Luis Miguel, te tengo una pregunta. Tú que estás inmerso en esta parte de inteligencia estratégica, ¿qué pasó con el CISEN? ¿Qué sigue ahora con el CNI? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué tanto transgrede la propia Constitución o los derechos en cuanto a la protección de la información del resto? ¿Cómo va? Porque es algo que está así también, como que no sabemos muy bien de dónde viene y si es político o si realmente se está utilizando esto para seguridad nacional. ¿Cómo estamos en ello? ¿Cuál es tu opinión? Te aprecio la pregunta. Mira, déjame sentar un antecedente. La inteligencia mexicana viene de 1917. Y para hacer nada más un pequeño párrafo en esta cita, habrá que decir que su primera legislación es de 2005. Cuando tú tienes un órgano de Estado y de gobierno que debe atender a la legalidad, la transparencia y, en todo caso, a la seguridad nacional de este país, pues sí resulta muy lamentable que del 17 al 2005 hayamos tenido una sola ley. Quiere decir, la que nació en 2005. A partir del 2005, y voy a hacer esta referencia, el CISEN nace en 1989 como parte de un reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, es decir, sin dotarse de una ley. Pero va avanzando y va obteniendo, ya en el 2005, una ley que le permite traducirle a su sociedad, a la sociedad mexicana, cuáles son las tareas de inteligencia estratégica para la seguridad nacional. No puede estar ajeno una institución que no tenga controles, indicadores
para su evaluación no puede estar ajena de la decisión personal o inclusive institucional de personas en el turno, en el poder. Por ello, el CISEN sufre notoriamente agresiones internas, desde cómo se determina a quién se va a investigar para temas de seguridad nacional. ¿Y cuáles son los temas de seguridad nacional? Terrorismo, por ejemplo. No hay duda de que si tenemos una amenaza terrorista que causó, por ejemplo, en Estados Unidos el 9/11, pues la sociedad lo que espera de su órgano de inteligencia es que tenga toda la información para prevenir un riesgo de esa naturaleza. Creo que todos estaríamos en clara conciencia de que necesitamos un órgano de inteligencia para la prevención de ese tipo de amenazas. Pero ¿qué pasa cuando esto pasa al terreno de la gobernabilidad? ¿Qué pasa cuando el centro se ubica en una lógica de espionaje a actores políticos que no tiene una justificación en la seguridad nacional? Pues entonces se pervierte. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional desaparece en el año 2019 porque nuestro presidente tiene claro el que el centro se había constituido en un órgano que favorecía a intereses más personales o de grupo que a los intereses de la nación. Y yo mando un saludo a mi general Audomaro Martínez Zapata, el titular desde el 1 de diciembre del 2018, quien de alguna forma tuvo la claridad de miras para poder hacer una sucesión del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido como el CISEN, a el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Qué está haciendo hoy el Centro Nacional de Inteligencia? Generando inteligencia estratégica para la seguridad pública, como una parte de la gran demanda de la sociedad mexicana, precisamente por haberla perdido. Cuando en tu agenda nacional de riesgos, uno de los temas, como es la seguridad pública, ha rebasado inclusive los, diría yo, panoramas de violencia, pues claramente debemos de enfocar a este Centro Nacional de Inteligencia a que haya paz, a que haya armonía. Y creo yo que el centro tiene hoy claridad de miras de lo que debe hacer para continuar en todo caso con la pacificación. Es una de las grandes misiones que tiene el centro. Podemos no compartir que el tema de seguridad nacional esté por encima de la seguridad pública y que temas de gran envergadura como son el cambio climático, como son las pandemias, como son, y bueno, hemos vivido una pandemia desde el 2020 a la fecha que ha afectado nuestra economía, que ha afectado nuestra sociedad. Sí, ciertamente son temas que todavía el centro tiene a su bien el poder estar generando esta inteligencia para la toma de decisión de los decisores. Y aquí cabe señalar, tenemos un presidente con capacidad de decisión, tenemos un presidente con una mira quizás en una perspectiva distinta a presidentes anteriores, y lo que el centro ha hecho dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que dirige la maestra Rosa Isela, ha hecho su parte, su labor. Pero también es cierto que tenemos una ausencia de inteligencia estratégica empresarial. Y Víctor, yo creo que esta es la gran propuesta que tenemos en Cyberblack, de poder estar desarrollando ya un diplomado que en breve anunciaremos con una universidad bastante prestigiada para poder hacer que estas herramientas de inteligencia, no de espionaje, no de truco, no de magia, sino de una metodología impecable de lo que implica el proceso de planeación empresarial, el proceso de conocer los riesgos, hoy riesgos muy claros, y de poder hacer la recolección, el procesamiento, la difusión e inclusive el replanteamiento de esta información. Hoy vamos a tener un diplomado de inteligencia estratégica empresarial que está asumiendo la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, hace la MES, donde tú y yo cohabitamos como buenas empresas de seguridad. Orgullosamente AMES, ¿no? Así es. Oye, pues esa es una gran noticia. Esto está siendo, yo creo que
un paso disruptivo a la vieja escuela que teníamos. Hoy hablamos de inteligencia y no nos queda claro qué es. Pensamos que pueda ser eh, gente infiltrada, información, pero no hay ni siquiera, y yo creo que y me gustaría saber tu punto de vista, dentro de la evolución de la seguridad corporativa, cada vez vamos a más, ¿no? Antes era únicamente lo que era security, ahora tenemos safety, ahora estamos tratando de integrar lo que es el área de IT, que también puede colapsar el área como gestores de riesgos, y esta parte de ciberseguridad que es lo que tenemos ya algún tiempo y un gran ejemplo de con Pegasus, eh, de cómo debamos en determinado momento establecer medidas de prevención y de reacción y de inteligencia, pero una inteligencia estratégica. Entonces, yo creo que esta parte debe de generarse incluso ya una área que vaya de la mano con el área de IT, con el área de security, que se esté reportando a presidencias, para prevenir lo que es los delitos del futuro, que son de tecnología, porque cada vez somos más y más dependientes del teléfono, de las casas inteligentes, de los edificios inteligentes, que eso puede ser, sin duda, podamos tener áreas de oportunidad que nos lleguen a vulnerar y a colapsar una empresa, que ya lo estamos viendo desde hace algún tiempo, en su momento con el Pentágono, con los bancos aquí en México, con instituciones que gastan miles y miles de millones de pesos con grandes áreas de ingeniería, pero que sí, ellos siempre están un pie adelante de nosotros. Ahora con la Black Web y todo esto, ¿no? Pareciera de ciencia ficción. Ahora entiendo por qué te dicen el 007 mexicano, con todo respeto, Miguel. Entonces, yo creo que es en muy buena hora que esté llegando ello. Yo ya me declaro número uno de tu fan y de estar en el diplomado, porque es algo que no sé, y aquí tú sabes que no se termina de aprender. Entonces, enhorabuena por la iniciativa y esperemos que en su momento pues nos puedas compartir las condiciones comerciales para poder concientizarnos ya de esto, que es lo más importante, no nada más saber, no, ¿cómo lo voy a aplicar yo ya en el sector privado de la estructura que deba de tener la estructura tradicional de seguridad? ¿Cómo voy a integrar esta parte? Porque eso es ir un paso adelante y tomar estas medidas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ciertamente es un gran reto para las empresas el poder atender con muchísima disposición los riesgos que hoy van a enfrentar. Y ya mencionaste un tema que es fundamental. Hoy vivimos una pandemia digital, mi querido Víctor. La ciberseguridad debe ser una gran herramienta y la ciberinteligencia debe ser esa continuidad de la inteligencia tradicional. Si bien es cierto, en las empresas para el año 95 este era un tema tabú, pudimos empezar a crecer para los años 2000. Hoy tenemos la posibilidad de empezar como empresas a generar nuestra capacidad de inteligencia para prevenir los riesgos, para alertar acerca de ellos y para mantener el estatus de crecimiento de nuestras empresas. Solo baste decir que tenemos temas desde la regulación, sí, tenemos temas de riesgos externos por violencia, hay entidades en donde hay que hacer todo un plan estratégico de riesgos para poder saber que vamos a llegar a trabajar en un estado con ciertas condiciones. Seguro estoy que vamos a abundar en ese tema, por ello dejo esto en la mesa. Sí, lo dejamos. Vamos a una pequeña pausa y les dejamos por ahí alguna pieza musical y regresamos porque todavía nos debe muchas preguntas, mi querido Luis, y vamos a aprovecharlo hasta el último minuto de esta entrevista y esperemos que tú también estés tan emocionado como yo de estas primicias que nos está trayendo y su perspectiva y su análisis de verdad tan importante que tiene por su know-how expertise en todas estas áreas y alrededor de tantos años. Regresamos en breve, mi querido Luis Miguel. Encantado. Gracias. Pues bien, ya estamos de regreso nuevamente con mi querido Luis Miguel Dena con el tema de seguridad. Luis Miguel Dena es el director de seguridad de CyberBlack o CyberBlack. Luis Miguel Dena ha estado en posiciones de gobierno, para aquellos que nos están escuchando ahora, importantes en la parte de inteligencia estratégica.
ha hecho mil cosas, tiene un currículum impresionante y mucho que tiene que aportar a este sector privado que sin duda te está recibiendo con los brazos abiertos por parte de AMES, que es nuestra asociación. Y de verdad, el mejor de los éxitos. Estábamos hablando de un diplomado que va a sacar en seguridad, en inteligencia estratégica, que estará por más interesante para esta estructura que estamos requiriendo ya a niveles corporativos, en donde las consecuencias de no estar al día en ciberseguridad pueda llegar a tener un impacto financiero, por el decir el menos, que debemos ya de estar viendo. Entonces, mucho éxito en este diplomado, gracias, mi querido Luis Miguel. De verdad, estamos abiertos y ya ansiosos de que nos digas cuándo comienzan, quiénes van a participar, cuáles son las materias, porque como tú lo sabes, en seguridad no se termina de aprender. Tengo otro tema que nos gustaría que nos compartieras, si me concedes el favor, mi querido Luis Miguel, y es referente cómo fue la transición de tu salida de gobierno, de llegar a las altas esferas de gobierno e integrarte en el sector privado. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue ello? Digo, con tu conocimiento cabes en todos lados, sin duda, pero ¿cómo fue ello? Incluso psicológicamente tú decías, híjole, ya no estoy ahora en gobierno, ahora tengo que reinventarme. ¿Cómo fue? ¿Qué nos puedes compartir, mi querido Luis Miguel? Mira, como antecedente, baste decir que en el CISEN yo tuve una trayectoria, cualquiera que esta haya sido evaluada en términos de la propia institución, y un 15 de noviembre paso a ser coordinador general de inteligencia de la Policía Federal Preventiva, una policía que para esos entonces ya tenía algunos años de haber nacido, nace el 4 de enero del 99, aunque fue un ejercicio pensado, muy razonado entre el Ejército, la Marina, el CISEN, la Presidencia de la República, pero se materializa el 99. Y yo llego a ser el 5º coordinador general de inteligencia de la Policía Federal, una posición en la que me permitió, con toda transparencia, desarrollar una inteligencia criminal de ámbito estratégico. Baste decir que este pase del CISEN, habiendo sido yo delegado del CISEN en el Distrito Federal, cuando el hoy presidente de la República era jefe de gobierno, bueno, pues fue un reto poder estar asistiendo a la jefatura de gobierno en ese entonces para temas de seguridad pública. Quizás se distingue por ello el paso que yo tengo en 2004 en esa área, y me es llegada una invitación para ser coordinador general de inteligencia. 8 meses después decido renunciar, Víctor, por una condición que creo que resulta fundamental cuando ejerces un poder de esa naturaleza. Primero, entender que las instituciones somos seres humanos las que las desarrollamos, seres humanos que estamos en un factor de exposición muy grave. Y en un factor de exposición muy grave tú vas a tener aquella de plata o plomo, como la tienen hoy Guardia Nacional, Ejército Mexicano, policías municipales, Policía Municipal. Y en el plata o plomo tú tienes que definir cuál es la ruta de vida que tú trazas para tu familia y para ti. Yo, después de 8 meses, es decir, del 15 de noviembre del 2005 al 31 de julio del 2006, dejo 122 casos de inteligencia integrados. Algunos de ellos dieron posteriormente noticias muy célebres de aseguramientos y de personajes que hoy omito por confidencialidad, pero que en ese momento, con una gran posibilidad, 3,500 hombres a mi cargo, pues empezamos a hacer lo que llamamos el primer ejercicio de despliegue de inteligencia. ¿Qué pasaba en la Policía Federal? Teníamos una Policía Federal concentrada en la Ciudad de México, en Torre Pedregal, empezaba Constituyentes, Comtel, y esa Policía Federal, para poder hacer un caso de inteligencia, tenía que desplazarse de la Ciudad de México a Chiapas, por ejemplo,
para atender un tema de trata de personas o para atender un tema de tráfico de migrantes. Imagina entonces que ese personal establecido en la Ciudad de México, para salir tenía que cobrar viáticos, tenía que hacer una serie de adecuaciones a su propia vida. Yo propongo en un despliegue territorial que este número de personas vaya a ubicarse en las entidades, en las ubicaciones más importantes. Imagina tú en Chihuahua, por ejemplo, Ciudad Juárez, Chihuahua y Parral. 3 estaciones distintas, con mecanismos distintos, pero atendiendo un problema de delitos contra la salud, o un problema de tráfico de personas, o un problema de también movimientos sociales que generan, como quiera que sea, y que son generadores de factor de violencia. Sí. Con ello en mente, hicimos un gran despliegue, un despliegue que notoriamente causó, creo yo, molestia a determinadas organizaciones, a determinados grupos, y que en todo caso cada uno de ellos que fueron notoriamente lastimados en sus intereses, pues tuvieron a bien empezar a generar factores de presión, desde amenazas personales hasta en todo caso amenazas a la familia, y hay decisiones que tienes que tomar. Cuando tú observas que este tejido de algunos deficientes policías federales ya estaban incrustados en la corrupción, vinculados hacia cárteles organizados, criminales, pues tienes que tomar distancia de algo que notoriamente no era la mejor expresión de nuestra Policía Federal Preventiva de esos años. Se hizo una reingeniería posterior, una reingeniería que notoriamente derivó en una policía federal, ya no preventiva, se le dio capacidades distintas por ley y hoy es nuestra Guardia Nacional. Okay. Una Guardia Nacional que tiene un cariz distinto, que tiene con mi general Luis Rodríguez Bucio unas capacidades más incrementadas y que es una gran apuesta a que la pacificación y la seguridad de nuestro país pase por ello. Pero justo habrá que decir que renunciar al poder no es sencillo, Víctor. Un coordinador general de inteligencia era el segundo a mando del señor comisionado de la Policía Nacional. Okay. Por consecuencia, tenías prerrogativas muy importantes. Una seguridad para ti, para tu familia, acceso a vehículos aéreos, acceso a vehículos terrestres, marítimos, que te llevaban obviamente a estar en las 32 entidades tratando de generar inteligencia para atender temas criminales. Cuando decido dar las gracias al titular en ese entonces, mi general Eduardo Martínez Aduna, yo creo que mucho de lo que podíamos hacer en la Policía Federal Preventiva no necesariamente lo podíamos hacer para las empresas en México. Y esta gran ausencia de gobierno no es una ausencia de Estado. ¿Por qué? Porque también las empresas tienen el derecho y la capacidad de defenderse de los riesgos que las aquejan. Una incrementada violencia en el año 2006 en Tamaulipas, por ejemplo, sí, derivó en la guerra intestina de 2 áreas, el cártel del Golfo, cártel de los Zetas, y el naciente cártel de los Zetas. Consideración que llevaba a que el Estado mismo no podía, como gobierno, garantizar la seguridad de todas estas empresas que hoy necesariamente están viviendo quizás un similar escenario. Por ello, tomé la decisión de salir en 2006, guardar y respetar el año que corresponde a no poder ejercer la misma acción en la que estabas involucrado, es decir, seguridad, y montar una empresa que me permitiera comenzar a desarrollar inteligencia estratégica empresarial con las limitaciones de una regulación deficiente que todavía hoy nos debe un Congreso, sí, que está trabajando muy, muy fuertemente, tanto asume a través de su presidente Armando Zúñiga Salinas, sí, a MES a través de el capitán Salvador López Contreras, y que han tenido la suma de otras grandes organizaciones, 38 para ser exactos, que en Asume han logrado atender con una gran comunicación con la diputada federal Juanita Mena Guerra la posibilidad
no solo de cambiar el 73 de la Constitución, que nos lleva justamente a que pueda emitirse una ley general de seguridad privada. Si esta no contempla los rubros de inteligencia empresarial, los rubros de ciberseguridad, nos va a quedar chica. Nos van a quedar de ver o no va a ser tan funcional como debiese, ¿no? Y en ello estamos trabajando al tratar de poner en un diplomado, en una prestigiada universidad, el tema de la inteligencia empresarial, que debe ser tan lícita como lo es lícita que la desarrolle el gobierno. Por eso, temas como Pegasus, que pegan en el colectivo nacional, en donde personajes, que hoy uno de ellos está detenido, tuvieron a bien desarrollar espionaje que no es igual a inteligencia, notoriamente nos hace en el colectivo social la duda de si estas herramientas o estas capacidades del Estado mexicano deben de estar, en qué lugar, bajo qué tutela, bajo qué amparo y bajo qué conducción. Yo quiero decirte que con la ley del 2005 se logró que la interceptación de comunicaciones privadas estuviera bajo un juez de control. Sí. Que hubiera una estructura bicameral en donde la comisión de esta estructura pudiera atender temas de seguridad nacional. Bueno, tenemos que avanzar porque la expresión y la necesidad de una inteligencia empresarial estratégica resulta fundamental cuando hoy los temas son globales. Y tú podrás entender en el ámbito de la ciberseguridad un jovencito en cualquier país que esté desarrollando una actividad de hackeo a cierto nivel de computadoras. Pero ahora obsérvalo desde el prisma de una organización criminal que esté notoriamente lanzando un ataque global en donde esté involucrada información estratégica de infraestructura crítica, de economía de nuestro país. Para 1997, el CISEN ya contaba con áreas especializadas. Para 1998 se creó nuestra primera policía cibernética. Sí. Para 2005 me tocó el honor de certificarla en materia de calidad en atención de denuncia de delitos cibernéticos vinculados a la pedofilia. Bueno, hoy tenemos una gran estrategia nacional de ciberseguridad en nuestra Guardia Nacional a través de la Dirección General Científica, que ha mantenido claramente una ruta de concientización de los riesgos y los peligros a los que nos estamos enfrentando. Si esto no lo traducimos también en academia, si esto no lo traducimos también en empresas que quieran invertirle a este tema, si esto no lo traducimos a un ecosistema, estaríamos fallándole a México. Es por eso que hay mucha expectativa de lanzar este diplomado con mentes privilegiadas que hoy trato no de anunciar para poder en todo caso tener esa oportunidad más tarde. Sí, claro. Y bueno, hablando dando un poquito de contexto de la policía cibernética, incluso ya a nivel internacional, ¿no? Esta parte de la pedofilia se ha llegado a coordinar con otros países para poder detener a esta gente. También no quisiera pasar desapercibido la tarea que está haciendo Asume, Armando Zúñiga, Herschel, Ames con el capitán Salvador López. Eso no lo teníamos hace 15 años. Hoy tenemos un grupo de gente ya, líderes colocados, que están, a la par de la diputada Juanita, que nos están pudiendo ayudar y yendo a hacer algo que México ya necesita. Entonces, no, pues enhorabuena, repito, lo de la parte del diplomado y no, pues yo creo que hay círculos que se tuvieron que cerrar con todo el aprendizaje, la experiencia que estás trayendo para poder dar una proyección y que México sea punta de lanza para Centro y Sudamérica, ¿no? Yo creo que México, yo he tenido oportunidad de visitar otros países en la parte de protección ejecutiva y me regreso orgulloso de ser mexicano, de verdad. He estado en otros países en donde no se tienen los recursos. Y yo digo, no, en México estamos ya un poquito más avanzados, incluso en algunos lados, digo, estamos allá hasta 10 años más adelantados en cuanto a la organización, como ASIS, como AMES, gente como Enrique Tapia, gente líder como Rubén, grandes maestros como tú,
mi querido Luis Muchas Miguel. gracias. Pues bienvenido. Tengo otra pregunta. Fuera del diplomado, ¿tienes algún plan para entrar a la parte académica y ya conformar como catedrático? ¿Te han ofrecido algo? ¿Tú ya tienes algo en la mira? ¿Qué hay en esta parte que es ya tan necesaria para todos nosotros que estamos en pañales en ciberseguridad? Yo creo que hay dos grandes esfuerzos que tenemos que contemplar. Mira, por ejemplo, Raúl Gutiérrez, que es el presidente de la Asociación de Egresados de la Academia Nacional del FBI, Grupo México, al igual que algunos otros exponentes de representantes muy dignos de servidores públicos que estuvieron hace algunos años en materia de seguridad, nos reunimos con el propósito y el interés de hablar de lo que sí se hizo bien en las instituciones mexicanas, tanto de inteligencia como de seguridad pública. Y este es un punto fundamental. La cátedra tiene que acompañar los esfuerzos notoriamente de ese gran aprendizaje que tuvimos y que han tenido muchos servidores públicos y ahora ex servidores públicos. Y por ello quisimos de alguna forma comenzar primero en la parte social empresarial. Poder en todo caso poner de manifiesto qué puede hacer la inteligencia estratégica empresarial por tu empresa, qué es la seguridad corporativa y cómo va penetrada en cada uno de los procesos del crecimiento de tu empresa en una definición estratégica organizacional, en una estructura organizacional, en una gestión del conocimiento, y ahí es donde entra la parte de la cátedra. Si no acompañamos estos esfuerzos que hoy, gracias a esa perseverancia, los tiene la Universidad Anáhuac con una licenciatura en inteligencia, los tiene la UTLA Jenkins con una maestría en estos temas de seguridad nacional, creo yo que en sus primeros inicios el INAP, si tú recuerdas, este Instituto Nacional de la Administración Pública, tuvo a bien a recibir a los directores de inteligencia de varios países, invitados en ese entonces por el licenciado Alejandro Alegre, que era el director del CISEN de ese año. Y este tipo de cátedra estaba reservada a altos perfiles. Tú podías entrar al Colegio de la Defensa Nacional para poder hacer una maestría en seguridad nacional y donde se tocaba el tema de la inteligencia estratégica, o podrías entrar al CESNAP, una oferta muy sólida de parte de la Secretaría de la Marina para poder en todo caso hacer que la comunidad de inteligencia tuviera una vigencia, una calidad, diría yo, de doctrina, de aprendizaje, de gestión del conocimiento. Y en la parte empresarial no había nada. No. Entonces, para 1999, cuando ya sale, por ejemplo, el ingeniero Jorge Tello, para mí uno de los padres de la inteligencia mexicana, pues notoriamente empieza a ser una especie de consultoría aislada que va produciendo más tarde empresas sólidas, serias, honestas, como Madison Intelligence, como Lantia, por ejemplo, como algunas de ellas que están hoy por hoy ofertando ya con seriedad cómo la inteligencia estratégica empresarial puede ayudar a nuestras grandes empresas. ¿Por qué es importante? Porque estamos tratando de generar un nuevo vínculo con nuestra sociedad para que reconozca cómo esa inteligencia puede resultar en buenas decisiones en provecho, obviamente, no solo del empresario, sino de toda la empresa, con una perspectiva de responsabilidad social. Entonces, si vamos por ese camino, mi querido Víctor, vamos tratando de construir y de reconocer, obviamente, hay catedráticos del Colegio de México, hay catedráticos del INAP, hay catedráticos de varias universidades con las que estamos teniendo. Un ejemplo de ello, Mario Vignetes, que es un catedrático en la Universidad Anáhuac, donde imparte esta porción de la licenciatura de inteligencia, ¿no? No, pues perfecto. De hecho, a mí me invitaron en algún momento esta profesora a dar, ¿cuál es el nombre? La licenciada Magdalena me invitó a dar una conferencia ahí en la Universidad de Anáhuac, excelente persona igual que tú, y sencilla, que
hoy sigo diciendo que la gente que más sabe es la gente más sencilla, ¿no? Cierto. De verdad. No, pues qué bueno, yo creo que hemos tocado temas bien importantes. Yo tengo por ahí una mesa de debate en cuanto a la disrupción de la integración del área de IT y el área de seguridad, que si tú me lo permites, me gustaría invitarte desde tu perspectiva más amplia del por qué sí y por qué no se ha dado, ¿no? ¿Por qué los dejamos a ellos como gestores de riesgos, que es un área importante, y más ahora que vas a estar atacando o impulsando al sector privado de seguridad, al sector corporativo, que sin duda es un generador de ingresos importante y también de riesgos que se tienen y que es a donde son vulnerables y que nos puedan llegar a ocasionar problemas. Entonces, yo quedas súper invitado, estoy viendo con Gael Malo ya a quienes vamos a traer, que vamos a traer gente líder como tú en materia de IT, en materia de seguridad corporativa, para saber tu punto de vista. Mi querido Luis Miguel, muchísimas gracias. ¿Qué ofrece, qué servicios ofrece CyberBlack? Platícanos. Muchas gracias. Mira, CyberBlack es una empresa que se forja a partir de un paraguas como es la marca Black Int. Black Int como marca tiene presencia en Atlanta, Georgia, donde hemos podido desarrollar temas de ciberseguridad, tanto en el ámbito de lo que implica tecnología para la ciberseguridad como asesoramiento y consultoría para la ciberseguridad. Hicimos una excelente alianza con Whitesuit en Nuevo León para poder aterrizar este concepto de la ciberseguridad, donde decimos, bueno, es que la ciberseguridad es solo para grandes empresas. No. Hoy por hoy hemos estado observando un 68% de crecimiento de los delitos cibernéticos. Y de verdad yo agradezco a la senadora Trasviña porque ha tenido la capacidad de impulsar, así como al senador Ricardo Monreal, han tenido la capacidad de impulsar una ley de ciberseguridad que estará en discusión notoriamente en nuestro Congreso. Segundo, una ley que permita el reporte y registro de incidentes cibernéticos. ¿Por qué es importante? Porque si hoy tú hicieras la pregunta, estimado Víctor, con lo profesional que es VIP Protection, ¿de cuál es la estadística de estos fenómenos delictivos? No tenemos una estadística. No la hay. Solo basta recordar que llegamos a una estadística de seguridad pública e inclusive a elementos como la ENVIPE, esta encuesta nacional que hace INEGI, y nosotros la damos por sentado, pero para 1994 se crea dentro de la estructura del gobierno federal en la administración del presidente Zedillo, con el licenciado Arsenio Farel Cubillas, se crea la ley que sienta las bases de coordinación, porque somos 32 entidades hoy en una federación. Entonces, compilar la información estadística tan solo de los homicidios, asaltos, robo a vehículo, robo a habitación, robo a transeúnte, compilar esa información por parte de todas las dependencias de los ejecutivos estatales en 32 entidades, pues no era sencillo. Haber sentado esas bases en 1994 da como origen a un sistema que hoy el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública puede recopilar. Y entonces tenemos una incidencia estadística clara para poder hacer análisis, además de las que nutren, por ejemplo, Observatorio Ciudadano, con mucho interés, algunas otras expresiones como Causa en Común, como algunas otras organizaciones de la sociedad civil van nutriendo esta estadística para comprender el fenómeno. Sí. Bueno, si hoy no tenemos esas estadísticas porque no registramos estos incidentes cibernéticos y pasan en la discreción de si se hacen públicos o no, pues estamos en todo caso con una falencia. Y esa falencia es no tener claro cuál es el embate de la delincuencia común u organizada en materia de ciberdelincuencia, de ciberdelito, y cómo nos está afectando en nuestra economía. Y entonces hay múltiples ejercicios en los que se señalan que tenemos una gran
ataque, yo le he llamado una pandemia digital, donde hoy nos roban nuestra identidad, donde hoy nos suplantan nuestra identidad y donde hoy tenemos una consideración de que el delincuente no tiene hoy un castigo y la impunidad crece y crece. Hay ejercicios muy claros de la Guardia Nacional en donde su dirección de policía científica ha podido establecer algunos casos, pero notoriamente son los menos. Y de ello tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir haciendo conciencia. Pues bien, mi querido Luis Miguel, muchísimas gracias. La verdad es que bien interesante todo este tema. Yo creo que nos debes una entrevista más. Hay muchos temas que tenemos que estar tocando porque, como tú bien lo dices, ¿no? Si no, lo que no es medible no es regulable o no se puede mejorar. Así es. Y de nada sirve que lleguemos a atrapar a estos ciberdelincuentes que digan, no, pues es delito menor y tiene que salir. Entonces sí, esta parte del gobierno de legislar es importante y el empuje que las personas expertas en la materia puedan dar a través de las distintas asociaciones que estamos llegando a tener, como es ASUME, como es AMES y como es ASIS, que también es cuna de muchos profesionales. Pues a mí no me queda más que darte las gracias por tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos, por compartirnos estos temas tan interesantes y que por más que uno trate de sacar información abierta, realmente no sabemos cuáles son los alcances que se puedan llegar a tener. Estamos así como que con los ojos cerrados. ¿Cuándo va a ser esto ya un problema grave? ¿En cuánto tiempo? Si es a corto, mediano o largo plazo, y qué medidas debamos de llegar a tomar en conjunto con el gobierno que se pueda legislar. ¿Cuándo se entra el espionaje y cuándo es inteligencia? ¿Cuándo deja de ser lícito y cometemos algún tipo de delito en esta parte corporativa? El establecer los límites que debamos de tener y lo que es facultativo de ministerios públicos para la parte de lo que es investigación. Entonces yo creo que toda esta parte va a ser interesante, que estamos comenzando, estamos dentro, si estás de acuerdo conmigo, en un proceso, en el principio del comienzo, con grandes avances y con grandes personalidades como tú y con todo este grupo de gente que está apoyándote y bueno, pues deseándote el mejor de los éxitos en tu empresa, que te sigas expandiendo, que seas ejemplo y orgullo, como lo eres ya de nuestro país, para hacer punta de lanza hacia Centro y Sudamérica, que hace falta esta parte, hasta donde yo sé, no la tenemos o no se tiene en otros países de esta forma tan estructurada como lo estás haciendo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Gracias por escucharnos. Esperamos verlos pronto. Recuerde que los lunes y los miércoles son de entrevistas. Vamos a tener por ahí a nuestro queridísimo presidente de AMES, Salvador López, que nos viene a visitar a platicar también de toda esta parte que él está muy inmiscuido. Y no se olvide de suscribirse, de darnos like y de verdad muchísimas gracias. Si gustas despedirte de nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Yo aprecio la generosidad, mi querido capitán Víctor. Verdaderamente me siento comprometido a continuar con estos ejercicios. Yo creo que también eres un pionero en el tema de los podcasts, en temas de seguridad. Mientras más conciencia podamos desarrollar en quienes hoy nos hacen el favor de ocupar su tiempo, mayor capacidad tendremos para defender nuestro México. Pues mira, muchísimas gracias. La verdad es que esta ha sido una idea en donde creamos este espacio para escuchar, para conocernos. No necesariamente de terceras personas, decir, oye, estamos haciendo esto, está haciendo esto, entonces el que estemos enterados nos hace más partícipes y dicen que la información es poder, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y pues aquí estamos también reinventándonos en seguridad. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes y recuerden ver el video próximamente. Les vamos a dar la fecha y por aquí nos vemos. Muchas gracias.